ICE México es una empresa que nació en el 2014 por la alta necesidad de desarrollar un sistema educativo nacional especializado en la formación de competencias laborales y profesionales, de la mano de su fundador y director, el doctor Cristian Gabriel Ríos Rodríguez. ICE México construyó una visión moderna y pertinente basado en las necesidades del adiestramiento, capacitación y desarrollo en el capital humano, creando programas educativos de alto impacto y alto rendimiento alineado a las mejores prácticas nacionales e internacionales. ICE México colabora con instituciones de alta talla internacional como ACT Internacional, la UNESCO y Centros de Investigación para el Desarrollo Educativo. Somos consultores de decenas de empresas para la implementación de sistemas de gestión de calidad formativa organizacional. Durante los años 2015 y 2017 fuimos galardonados consecutivamente como el Centro de Evaluación de Competencias Laborales con mayor emisión de certificados en el país en nuestra red de prestadores de servicios. En el año 2019, el Sistema Nacional de Competencias y la Secretaría de Educación Pública nos invitó a elevar nuestra figura otorgándonos la acreditación como organismo certificador, dándonos la facultad de adherir, acreditar y desarrollar a nuevas empresas para la certificación de competencias laborales en más de 30 sectores productivos del país. De esa fecha hasta entonces, ICE México ha desarrollado y acreditado a más de 300 empresas a lo largo y ancho de la República Mexicana, convirtiéndolo en el organismo con la red más grande y con mayor cobertura de México. Hoy por hoy, a nivel internacional, lideramos el proyecto de creación del Sistema Nacional de Competencias en Panamá, proyecto que se realiza en el marco de la expansión del canal y del crecimiento económico en Centroamérica. Dicho proyecto arrancará en agosto 2021. Hoy, en Guanajuato, ICE México y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable realizamos esfuerzos históricos para crear un ambiente sistémico por competencias y así elevar la productividad del Estado y mejorar los planes educativos. Es por eso que a ICE México se le ha encargado el proyecto de perfiladores de puestos. Dicho proyecto tiene como objetivo intervenir a miles de empresas guanajuatenses con el fin de describir con exactitud los puestos de trabajo bajo el enfoque por competencias y así desarrollar estrategias consultivas de adiestramiento, capacitación y desarrollo dentro de las mismas empresas, el sistema medio y superior del Estado. Es por eso que hoy, junto con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, estamos lanzando un programa denominado 1000 Consultores para Guanajuato, un programa innovador de alto impacto y 100% virtual que tiene como objetivo certificar a 1000 estudiantes en el estándar de competencias S0249, prestación de servicios de consultoría general, y así tener un equipo de profesionales listos para ayudar a los distintos sectores del Estado a elevar su productividad. Creemos que la educación de calidad, el trabajo en equipo y la pasión de los mexicanos es más que suficiente para hacer crecer a México y a nuestro Estado. Somos ICE México. ICE México le invita al conversatorio El efecto de la nueva realidad en las instituciones educativas. Hay 3 grandes amenazas que hoy viven todas las instituciones educativas públicas y privadas. La disminución de su matrícula entre un 30 y 40%, la complicada adaptación del docente hacia la formación en línea, el desaliento de futuros egresados ante los más de 2.5 millones de empleos perdidos en los últimos meses. Para abordar esta discusión y exponer soluciones innovadoras, nos acompañarán Doctora María Luisa Flores del Valle, presidenta de ALPES, Alianza Educativa por la Educación Superior y presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex. Maestro Alejandro Jaimes García, vicepresidente de Sales and Marketing en Territorium Life, ex coordinador nacional de la Red Universidades Tecnológicas y Politécnicas y exdirector general de CONALEP Nuevo León. Doctor Alberto Almaguer Rocha, autor del libro Hacia un México Competente, exdirector del Conocer y exsecretario de Educación de Nuevo León. Y como moderador, el doctor Cristian Gabriel Ríos, director nacional del Instituto de Certificación Empresarial de México. Hoy hay instituciones educativas que están viendo oportunidades dentro de las dificultades. En este conversatorio conocerá algunas de estas alternativas.
Si usted gusta participar en este conversatorio gratuito, dé clic a registrarse y le enviaremos el link de acceso por inbox. Lo esperamos al conversatorio El efecto de la nueva realidad en las instituciones educativas. Listo. Bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio nacional sobre la nueva realidad en las instituciones educativas de México. Damos la bienvenida a los distintos representantes y dueños y docentes de instituciones educativas del país que hoy nos acompañan. La contingencia sanitaria que a nivel mundial ha impactado en la salud, en la economía y en las estructuras sociales educativas, en las estructuras sociales, también han venido a empujar una transformación en el sistema educativo del mundo y del país. El día de hoy nos levanta la noticia que en México la economía cayó un 18.9% en el último trimestre y en Estados Unidos un 32.9%. El sector educativo se ha visto en la necesidad de adaptarse a las nuevas reglas del juego en materia económica, técnica, pedagógica y docente. Y hoy, en medio de todo este cambio, han surgido retos y amenazas, pero también oportunidades. Para abordar este interesante y necesario tema, el Instituto de Certificación Empresarial de México ha invitado a líderes educativos que han formado parte de la historia educativa del país. Así que agradezco mucho la participación de la doctora María Luisa Flores del Valle, presidenta de ALPES, Alianza Educativa por la Educación Superior, y presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex. La saludo, maestra, gracias por estar aquí. Buenos días. También saludo al maestro Alejandro Jaime García, vicepresidente de Sales en Marketing en Territorium Life y excoordinador nacional de los Institutos Tecnológicos y Politécnicos de México. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Muchas gracias, mi estimado doctor, por la oportunidad. Un saludo. También saludamos a nuestro querido amigo, el doctor Alberto Almaguer Rocha, autor del libro Hacia un México Competente, exdirector del Conocer y exsecretario de Educación Pública. Doctor, qué privilegio tenerlo nuevamente aquí en esta transmisión. Gracias a ustedes, Cristian, por la invitación, y aprovecho para saludar a mi amigo Alejandro Jaimes y la doctora María Luisa. Gusto en verlos, aunque sea por aquí. Igualmente, doctor. Igualmente. Saludamos a las más de 700 personas que ya están conectadas a lo ancho y largo del territorio mexicano. Por favor, pónganos en los comentarios en primera instancia de dónde se conectan, si representan a una institución educativa, y no duden en plantear sus comentarios y dudas, porque hoy tenemos un panel de lujo que en verdad son personas que están siendo protagonistas en la historia de educación de México y que no son para nada no están aislados de lo que estamos viviendo con la contingencia sanitaria que tenemos. Y quiero empezar al grano planteando los 3 retos de este conversatorio. ¿Cuáles son los retos que las instituciones educativas están viviendo ahorita? Sabemos que todos los sectores tienen grandes retos de adaptabilidad, pero las instituciones educativas, estoy seguro que en su historia no habían tenido la necesidad de hacer cambios tan disruptivos en su operación técnica, económica y docente. Estos 3 grandes retos en instituciones públicas y privadas, el primero que planteamos para este conversatorio, pues es que en distintos medios, en distintas fuentes, se ha planteado que las instituciones han perdido hasta un 40% de la matrícula en los últimos meses. La segunda es que la mecánica de enseñanza virtual ha sorprendido y retado a los docentes, quien, seamos sinceros, en su gran mayoría no estábamos preparados para enseñar de manera virtual. Y por otra parte, el desaliento estudiantil ante el desempleo y la crisis económica. Quisiera, para empezar, darle la palabra al maestro Alejandro Jaime para que nos plantee una breve introducción acerca de estas problemáticas que estamos planteando en este conversatorio, y que desde su trinchera, ¿cómo lo está percibiendo? Adelante, maestro. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por la oportunidad. Nosotros efectivamente sabemos y conocemos de estos grandes retos que enfrenta hoy la educación básica, media y superior en México y en Latinoamérica, en todo el mundo. Nosotros precisamente en Territorium somos una plataforma que a través de inteligencia artificial y a través de analítica de datos, de la ciencia de datos, buscamos enganchar en el aprendizaje a los usuarios, a los alumnos, a los docentes. Somos una empresa que estamos ya en 15 países, una empresa orgullosamente mexicana,
fundada por dos jóvenes mexicanos el día de hoy, de 27 y 28 años, y que es una empresa que está haciendo mucha disrupción. Trabajamos claramente estos grandes retos. Más adelante tendremos la oportunidad para ver si podemos mostrarles qué hacemos y cómo lo hacemos, pero básicamente, si me permiten, compartiré muy rápido mi pantalla para hablar de los grandes retos que vive hoy la educación en México y en Latinoamérica. Claro que sí, maestro Alejandro, adelante. Ya se está viendo mi pantalla a continuación. ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros, como se los comenté, somos Territorium. Nosotros somos un sistema inteligente para desarrollar las competencias del presente y del futuro. Siempre se habla del futuro del trabajo, se habla que los grandes retos de la automatización, la digitalización y el desplazamiento de muchas personas que hoy están desarrollando distintas acciones dentro del mercado de trabajo van a ser desplazados. Es decir, dentro de 10 años, aproximadamente el 60% de los empleos todavía no se crean. Esa es una mala noticia, pero la buena es que un robot jamás va a sustituir a un humano. Un robot no tiene resiliencia, no tiene pasión, no tiene claramente un tema de decisiones, de innovación, de creatividad, y esos son precisamente los empleos que se están desarrollando hoy. Adicionalmente al COVID que estamos viviendo en todo el mundo, hay un gran reto de distintos empleos y personas que están saliendo del mercado laboral, y lo que buscamos es que esta brecha de competencias que se va a acentuar aún más, se puedan plantear rutas de aprendizaje personalizadas y que se pueda, a través de la microcredencialización y microcertificación, buscar efectivamente que se desarrollen las competencias para el presente del trabajo, no para el futuro. Nosotros creemos fehacientemente que transmitir conocimiento se ha vuelto algo obsoleto, y cuando decimos transmitir conocimiento, es decir, que un docente sea el responsable de seguir al frente del grupo y que sea el único de poder enseñar a un conjunto de alumnos de manera virtual. Si de manera presencial es un reto extraordinario, de manera virtual es un reto casi imposible. Y creemos fehacientemente que un docente es y seguirá siendo la pieza fundamental de un sistema educativo. Lo único que vemos es que un docente se va a transformar mucho más allá del ser el único que enseña a ser el facilitador del aprendizaje de los alumnos. ¿Y por qué creemos que transmitir conocimiento se ha vuelto algo obsoleto? Porque se repite el mismo método de aprendizaje, pero en línea. ¿Y por qué decimos que se repite el mismo método de aprendizaje? Ponemos muy rápidamente una gráfica. Esto es ni para todos los docentes, ni para todas las, digamos, ni para todas las escuelas. Es para Eric Mansur, que es catalogado uno de los mejores maestros de física en el mundo, de Harvard. Se dio cuenta que sus alumnos sacaban 10 en sus materias, le contestaban exactamente lo que quería escuchar el maestro, pero cuando hacía una pregunta tan clara como una lámina de acero, cuando yo la caliento, se agujera y pongo dentro de ella agua, ¿qué le pasará al objeto? Se expande, y la gente no sabía contestarle. Entonces le llamó la atención a Eric Mansur y dijo, no puede ser, tengo que trabajar. Trabajó junto con MIT, está el estudio publicado, Student Brain Activity, desarrolló un brazalete para sus alumnos y ver y medir la capacidad de reacción del cerebro durante distintas actividades en 7 días. La conclusión es impactante. Cuando sus alumnos están en su clase, la actividad del cerebro es menor que cuando están dormidos. Cuando sus alumnos están en su clase, la actividad del cerebro es menor que cuando están estudiando, que cuando están haciendo tarea, inclusive es similar que cuando están viendo televisión. Entonces, ¿qué buscamos? Gregory Mankiw decía, la gente responde incentivos. ¿Qué incentivo tiene hoy un alumno para agancharse en el aprendizaje? ¿Y por qué han sido tan exitosas las distintas plataformas de videojuegos que hacen adictivas a las personas a través de los distintos apps? Eso buscamos en Territorium. ¿De qué manera podemos hacer adictivo el aprendizaje y el conocimiento sin necesidad de que tengas que ir obligatoriamente a una clase? Creemos fehacientemente que la tecnología está lista para más. Y nosotros en Territorium precisamente es lo que estamos impulsando hoy. Una nube que a través de la inteligencia artificial te desarrolla habilidades y conocimientos. No me quiero alargar mucho de qué hacemos y cómo lo hacemos. Simple y sencillamente, en mi participación pongo el modelo tradicional y nuestro modelo y la propuesta que estamos armando, que es un modelo, ya sea una asignatura, ya sea una materia, un curso, que al final termina en un título profesional, que es importantísimo los títulos, pero no necesariamente un título profesional describe fehacientemente las competencias que desarrolla un alumno dentro y fuera del aula. 2 alumnos que estudian lo mismo, las mismas clases, las mismas horas, inclusive con el mismo maestro, desarrollan competencias distintas. Porque el aprendizaje no solo está dentro del aula, el aprendizaje está en todos lados. Y nuestra propuesta que hacemos en Territorium es ver el aprendizaje
a través de, como si fuera una película, en el cual actividades culturales, deportivas, sociales, de resiliencia, de servicio, estén dentro de un desarrollo de competencias y que el título profesional del cual uno egresa describa claramente a través de microcertificaciones cuáles son las habilidades y las competencias que tiene una persona y que se puede rápidamente incorporar en un mercado laboral. Y esa es nuestra frente y esa es nuestra propuesta. Nosotros contamos todo nuestro aprendizaje enfocado en el aprendiz, buscar qué propósito de vida tiene el estudiante a través de distintas evaluaciones y exámenes que tenemos con distintos convenios para que busquemos cuál es el modelo de orientación vocacional, ocupacional de una persona y así brindarle experiencias de vida y de aprendizaje dentro y fuera de la. Excelente. Y finalmente generar un perfil de competencias y a través de Machine Learning poder estructurar ese incentivo. Y ese es uno de los grandes retos. Las universidades hoy están perdiendo alumnos, lo acaban de decir, y de qué manera podemos enganchar a estos alumnos proveyendo, y con esto termino, proveyendo este tipo de, con esto termino, este tipo de propuesta. Imagínense poder lograr que en las universidades en México tengamos una estructura académica que pueda ser como un Lego System, que le permita a un estudiante ir y venir y que le permita desarrollar, ya sea mensual, semestral, trimestral, las competencias técnicas, socioemocionales y básicas a través de distintas microcertificaciones que permitan, ahí está digamos, el Consejo de Normalización y Certificación en México, el conocer, pero también distintas certificaciones públicas, privadas, de industria, que le permitan acercarse al mercado laboral a los alumnos. Nosotros la tenemos, nuestra plataforma, en distintas universidades públicas, privadas, estamos trabajando con 8.5 millones de usuarios en estos 15 países donde ya nos encontramos y efectivamente hemos incrementado distintos niveles. El primero de ellos es de qué manera captamos a los alumnos y los ganchamos en el aprendizaje. Hasta aquí es cuanto, doctor, no quiero utilizar más tiempo del que tengo asignado. No te preocupes, maestro Alejandro. De hecho, una de las propuestas del por qué tuvimos la decisión de invitarlo y de usted hacernos el favor de estar es porque sabemos que usted está colaborando precisamente con una de las iniciativas más importantes y más poderosas en términos de realidad virtual educativa, que es Territorium, y que por cierto es creado por un joven emprendedor mexicano. Sí. Pero que quisiera hacerte una pregunta para tu siguiente intervención, si la puedes ir formulando, porque ya somos más de 1,300 personas conectadas en todo el país que están realmente atentos, porque esta es una realidad. De hecho, esta es la nueva realidad educativa, que dicho sea de paso, no empezó con la pandemia. O sea, no. la pandemia lo hace obligatorio, pero realmente era una necesidad que debió haber empezado en México desde hace muchos años. Y quisiera hacerte esta pregunta para la siguiente intervención. ¿Cómo es que las universidades, porque lo que acabas de presentar es una realidad, o sea, debemos de incorporar tecnologías que enganchen y que conviertan el aprendizaje en una experiencia, pero ¿cómo es que una institución, hay miles de instituciones viéndonos, cómo es que una institución puede dar el primer paso? Porque ellos vienen de un modelo tradicional que posiblemente les había estado dando resultados, pero ahora se ven obligados a migrar a esto. La pregunta sería esa para la siguiente participación: ¿cómo es que puede dar una institución que está en cero, dar el primer paso a esas tecnologías? Y también ahora le queremos dar la palabra al doctor Alberto Almaguer, que seguramente desde otra perspectiva y desde otra trinchera en la que ha vivido la educación nos va a poder presentar otro modelo. Adelante, doctor. Muchas gracias, qué gusto saludarlos. La verdad es de que es extraordinario poder compartir con queridos amigos, con gente de la audiencia a lo largo y a lo ancho también del territorio nacional. Quisiera, por supuesto, poder compartir también el tema que nos ocupa. A ver, yo quisiera plantear que efectivamente el tema del COVID viene a desvelar muchas de las situaciones que ya veníamos padeciendo por inercia. A ver, el tema de la educación no lo podemos excluir del tema de los cambios económicos y sociales. El tema, por ejemplo, de las grandes universidades, de la conformación de las instituciones como han venido desarrollándose en México
han venido realmente estableciendo a lo largo del tiempo una infraestructura, una tradición y una respuesta al mercado laboral y al mercado, por supuesto, que se va creando en torno a la educación, que nos va a formular verdaderamente inversiones cuantiosas. Me refiero a las grandes universidades y la conformación del sistema educativo mexicano, principalmente en educación media, superior y superior. Pero traigo yo, digamos que una reflexión aquí al panel y obviamente compartirla con el amable auditorio que nos escucha, es cómo ha evolucionado el tema de las grandes organizaciones. Miren, esta gráfica que aparece y que es del Fórum Económico Mundial, habla de 1917 al 2017 de las organizaciones muy vinculadas. La primera etapa del desarrollo industrial, muy enfocado a la parte del acero, de la parte de los hidrocarburos y la parte de la revolución industrial. A mediados del siglo empieza el surgimiento ya de la parte de telecomunicaciones, de la parte, en este caso, de comunicaciones y de artes gráficas. Veíamos, por ejemplo, al gigante de IBM con la parte de manufactura de computadoras, a la parte de lo que es American Bell, que era, o AT&T, que era la parte de la comunicación en teléfonos, y Kodak y Polaroid, que eran la parte de las compañías relacionadas con fotografías o con impresiones digitales. Y por supuesto la parte la parte del petróleo y ahí la parte de retail o de ventas al mayoreo o ventas al público, que es la emblemática tienda departamental Sears o Sears, Reebok en Estados Unidos. ¿Cómo prácticamente, al 2017, hoy vemos, es un panorama completamente diferente? Hablamos de compañías en el 1967 que, salvo IBM, al resto de las compañías les tardaron casi 100 años para poder construir un imperio o constituirse como líderes del sector. La siguiente gráfica nos muestra que prácticamente al inicio del milenio ya los protagonistas eran otros. Microsoft, General Motors se mantenía, Cisco, Walmart, que ya había desplazado a Sears, a Intel, también en la parte, por ejemplo, de microprocesadores para computadoras portátiles, la presencia de los japoneses y de los alemanes. Pero en 20 años volvemos otra vez a un cambio disruptivo. Ya no son los fierros ni la parte de los microprocesadores, porque se han convertido ahora en commodities. Ahora es la parte de la creatividad, la tecnología digital y romper el tema de... Creo que por ahí está teniendo problemas. 70 para... Ahí está. Se convierte... Está por ahí teniendo el doctor problemas de conexión. Híjole, sí. Ok, vamos a retomar en algún momento la participación del doctor, pidiéndole por favor que cheque por ahí esa situación, y vamos a darle la palabra. Es muy interesante lo que nos está planteando el doctor en términos de cómo ha venido la evolución económica, y vamos a darle la palabra a la maestra María Luisa Flores, que ella tiene todavía una visión muchísimo más implementada en el término de las instituciones educativas privadas, ya que ella representa esta alianza del Pacífico, y nos gustaría que nos compartiera, maestra María Luisa, cómo usted está viendo este panorama, los retos y las oportunidades que existen. Adelante, maestra María Luisa Flores. Hola, mucho gusto, muy buenas tardes ya. Saludo con mucho gusto a mi querido Alberto, a Alejandro también,
ya conocidos en este ámbito educativo, en donde, bueno, pues todos somos parte de él, de este círculo y preocupados por el mismo. Cristian, doctor Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, estoy muy contenta de participar con ustedes, de poder aportar un granito de arena en todo este tema que la verdad nos ha cambiado rotundamente. Coincido con la exposición de Alejandro perfectamente y estoy coincidiendo también con la parte que mi querido Alberto empezó a presentar y que seguramente ahorita continuará y llegaremos quizá y seguramente al mismo punto. Esta parte del COVID, ya veníamos platicando que necesitábamos evolucionar para un futuro diferente, que las cosas estaban cambiando, que era necesario crear más disrupción de la que ya estaba pasando, que los ejemplos eran muy claros, los puso muy escritos también Alberto, lo que era Netflix, lo que es Amazon, lo que es Uber, exactamente todos esos cambios. Pero nunca pensamos que un virus fuera el detonante para un cambio inesperado, repentino, rápido, trágico, que no solo iba a afectar a los individuos, iba a afectar a la economía, que iba a afectar a la sociedad en general, a todo lo que es la parte de seguridad, a toda la parte de medio ambiente y el resto. Y creímos que esto iba a pasar muy rápido y la respuesta es no. Hasta el momento todavía no sabemos en qué momento vayamos a llegar a la normalidad, que esa normalidad seguramente no va a llegar. Tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que cambiar las formas y eso es precisamente lo que a partir de la entrada del COVID empezó a darse en todo el mundo. Y para darles unos datos nada más y tener ahí una secuencia, quiero decirles que en el mundo 263 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están yendo ahorita a la escuela. Y de esos, el 12.7 millones están en América Latina y el Caribe. La mayoría incluso ha abandonado ya la parte de la educación de secundaria. En todo el mundo, más de 1.500 millones de estudiantes están fuera de la escuela y no sabemos en qué momento puedan regresar. De eso, 154 millones están en esta región de Latinoamérica y el Caribe. En específico, en México, cerca de 3.9 millones de jóvenes que asistían a más de 5.500 instituciones de educación superior han tenido que cambiar radicalmente el modo de aprendizaje. Lo más triste de esta situación es que no todas las escuelas estaban preparadas para poder otorgar una educación en línea y a distancia como se requiere en estos momentos. Los cambios han tenido que ser repentinos, radicales y no todo el mundo está en la disposición de hacerlo. Y lo más triste de todo esto es que en los grupos más vulnerables es donde ha pegado más la forma en la que el aprendizaje no se está dando y que está quedando un rezago. Pues la parte de conectividad, la parte de internet no ha permitido. ¿Qué es lo que está pasando? Yo ya me di cuenta que vamos a ir por partes y yo también quisiera ponerles ahorita la problemática en la que están pasando los jóvenes. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ya me enseñó aquí Cristian cómo se le hace. Entonces voy para acá y me voy a ir a esta lámina en donde... a ver, permítame. Yo sé que todo esto tiene que ser así como que rápido, pero bueno, entonces me voy acá y ya la están viendo, ¿verdad? Ok. Sí, ya. Los desafíos de los estudiantes hoy en día es que pues tienen un aislamiento que no está ayudando. La escuela siempre ha sido como un ecualizador entre la parte que se aprende en casa y el apoyo a este tipo de cambios y lo que aprende en la escuela. Hoy en día
El medio ambiente es la casa, entonces difícilmente puede haber ese ecualizador como lo era antes. Sin embargo, los modelos educativos tienen que cambiar, pero la escuela, aunque no esté físicamente, sigue siendo permanentemente un estilo y una vía y un camino para que una persona, un ser humano, pueda desarrollarse. Hoy, los padres de familia pueden estar ausentes, hace falta ese apoyo. Los recursos educativos en muchos casos son limitados, muy limitados. La tecnología es básica y no siempre se tiene ni el conocimiento de la tecnología ni el poder el poder adquisitivo para poder tener esos recursos tecnológicos. Hay un aislamiento, hay un sedentarismo hoy en día, hay una ansiedad, hay un estrés. Hay incluso una violencia doméstica por el mismo caos, por el mismo nerviosismo, por el mismo estrés de estar conviviendo todo el día en el mismo lugar, y un analfabetismo digital que todavía no logramos controlar, y necesitamos una motivación porque no la hay, no existe esta motivación. Entonces, aquí me quedo porque también coincido en que la habilidad y las competencias que tenemos que desarrollar en los jóvenes, en los seres humanos, hoy más que nada es evidente que necesitamos una inteligencia emocional, que necesitamos una buena toma de decisiones, que necesitamos una buena comunicación efectiva, que no necesariamente va ligada con una profesión o con otra. Es para todos los seres humanos y es tipo de habilidades y competencias blandas que le llamamos o habilidades para la vida, son necesarias e indispensables para todos los seres humanos. Aquí me quedo, Cristian, y continuamos en la siguiente. Maestra María, qué importante esto que plantean, ¿no? Y cómo hemos visto los diferentes planteamientos de las necesidades en la nueva realidad en las instituciones educativas. Por una parte, la necesidad de implementar herramientas tecnológicas, que es lo que plantea el maestro Alejandro. Por otra parte, esta evolución que va a continuar el doctor, creo que ya está en condiciones de continuar, pero esta parte también del estudiante, que el parte del reto de las instituciones educativas, obviamente el actor principal siempre es el estudiante, y el estudiante, al poder observar todo este entorno y todo pues hay desaliento en el entorno, o sea, desaliento desde que amanecemos con la caída del Producto Interno Bruto del país y también a nivel mundial, desaliento desde que estamos hablando que se han perdido más de 12 millones de empleos, desaliento en que la verdad, tú venías, las personas que se venían educando de manera presencial, te cambian la plataforma, te cambian la dinámica, te das cuenta que los maestros pues están batallando para enseñarte, pues todo eso crea un desaliento, y me encantaría que en la siguiente participación nos siguiera hablando de este reto y por supuesto cuáles son estas soluciones que debemos de tener. Muchas gracias, maestra María Luisa. Continuamos. Doctor, pues creo que ya estamos ahí en condiciones, ¿verdad? Hubo ahí, de repente se quedó congelado, pero es precisamente los retos que se tienen dentro de estas dinámicas virtuales. Adelante, doctor. Y gracias. A ver si no se cae por ahí, pero a ver, ahí me escuchan y claro. Quería mencionar, aquí está ya compartido. Voy a permitir compartir, a ver si no me consume mucho internet, pero compartir el tema de quiénes son las nuevas estrellas, pues, próximamente del firmamento educativo, ¿no? Del concierto educativo. O sea, ¿quiénes van a ser las instituciones en este siglo? Así es. Haciendo una analogía al ámbito educativo, de los ahorita no los vemos, pero que seguramente van a tener este protagonismo en el resto del siglo. Muy comparado en esta analogía que hacíamos con las compañías que se habían presentado y tenido la evolución en los últimos 20 años. Pero aquí el punto es que me van a decir que no es un tema de carácter empresarial, es un tema educativo. Ahora planteo lo que son las instituciones mexicanas, el top 10, o sea, las 10 escuelas más importantes que la calificadora británica QS hace respecto a quiénes son las más importantes. Y ahí, desprendiéndonos un poco de nuestra camiseta de alma mater,
pues esto es lo que aparece. El Tecnológico de Monterrey, hoy en primer lugar, con una cierta de características y de rankings. A lo mejor por otra calificadora pudiera situar otros lugares, pero estos son los punteros. Y ellos, así como las grandes organizaciones en el ámbito económico, han encontrado la mayor tasa de capitalización, estas instituciones son las que representan mayor atractivo para el alumnado en México. ¿Qué es lo que se pondera? La reputación académica, la proporción de académicas y alumnos. Estas son, digamos que, las categorías que se ponderan. Muy enfocada también a la cuestión de presencia de investigadores en la Red Internacional de Investigadores, en la proporción de doctorados, el impacto obviamente de plataformas online, y aquí es donde quiero pasar en esta problemática que existe de la disminución de alumnado en instituciones. Hablamos de un 40 y algunos reportajes hablan hasta de un 50. Bueno, pues todo este descenso en matrícula en instituciones particulares va a agravar mucho la parte de las finanzas. Va a afectar de manera importante a las públicas, incluso porque tienen un indicador de participación presupuestal en función de alumnado. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes van a plantearse la conveniencia de participar en el ámbito académico, cuál es el valor agregado que se les da, y esto lo tenemos que pensar en una condición también de mercado. Las organizaciones o las corporaciones privadas, estas que hablábamos, las grandes que han logrado desplazar prácticamente a compañías tradicionales, no lograron la preferencia del público porque tenía 100 años la otra, porque era un gran almacén. Al final fue el valor que me proporcionó Amazon en el costo, en el costo-beneficio, en comprar un artículo en línea, a ir a Sears o a una corporación como Kmart o demás, es el costo-beneficio. Al final, contratamos Netflix porque nos provee la experiencia de tener el acceso a un entretenimiento virtual versus rentar un video en físico o un disco o incluso hasta ir al cine. Al final del día, lo que la persona está buscando es el beneficio que tiene. Y esto es lo que tenemos que replantearnos para quienes hemos tenido la fortuna de poder dirigir o administrar organizaciones educativas. Este es un planteamiento que tenemos que hacernos en las instituciones públicas y en las instituciones particulares. ¿Cuál es el beneficio que le damos al joven y la importancia de transmitirlo así? Más adelante voy a decir un poco cuál es la hipótesis del racionamiento que hacemos y el que tenemos que comunicar en esta nueva realidad que obviamente nos ha forzado a ser disruptivos. Pero pongo aquí que en el Foro Económico Mundial estamos hablando el tema otra vez, competencias, ¿sí? Y es obviamente un tema que tenemos que pensar en función de lo que le generamos al joven como valor agregado, ¿sí? ¿Qué es lo que le estamos dando a él que pueda hacer diferencia en su condición de vida? Pongo aquí mi participación para no seguir consumiendo más tiempo. Ahorita regreso a abordar el tema de competencias y del valor agregado que tienen que plantearse las instituciones educativas. Extraordinaria información. Qué importante esta situación que yo creo que es no tengo que tener la razón en este comentario que voy a decir, pero yo soy dueño de una institución educativa y definitivamente al iniciar la pandemia, uno de los principales temores que tuvimos es qué va a pasar con la matrícula que tenemos, que finalmente la matrícula se resume en los ingresos de la institución educativa y los ingresos de la institución educativa se resume en las posibilidades adaptativas que tienes. Sin recurso,
te haces más vulnerable al cambio, es decir, te limita más al cambio que hoy estamos presentando, que es la alternativa, la adaptabilidad que puede tener una institución educativa para estos términos. Más adelante el doctor sé que nos va a hablar también de esta oportunidad que existe hoy en las instituciones educativas. Él ahorita planteaba este ranking de universidades, de las grandes universidades de México, que obviamente tienen todo el recurso del mundo para adaptarse, pero que también esta situación ha puesto el piso parejo, ¿verdad, doctor? Para las instituciones que están emergiendo, porque hoy las grandes infraestructuras institucionales educativas no están en el juego. Hoy el juego es esto que estamos planteando. ¿Qué también sabes implementar los recursos virtuales y digitales? ¿Qué también, como dice la maestra María, puedes motivar a los alumnos dentro de esta institución? Y también, y esta parte la vamos a tocar en las conclusiones, ¿qué herramientas tienes para poder captar nuevos alumnos a través de las herramientas digitales? Y quiero volverle a dar la palabra al maestro Alejandro Jaimes y volverte a plantear esta pregunta, maestro. ¿Cuáles son ya entiendo las instituciones que están ahorita, más de 1,400 personas que están dentro de las instituciones educativas, se preguntan cómo adapto mi modelo, cómo transformo mi modelo? Adelante, maestro. Muchas gracias nuevamente. Trataré de ser muy breve. Nosotros vemos prácticamente 5 fases de transformación. Puedes tener la mejor plataforma del mundo. Si no hay un proceso de transformación digital, cultural, con los que hacen que las cosas sucedan, que siempre lo hemos dicho que son los docentes, no va a funcionar. Por eso el proceso es de transformación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Nosotros tenemos 5 fases. La fase 0 es prácticamente o inherentemente relacionada al examen de ingreso. ¿De qué manera tenemos que tener una disrupción en la incorporación de los alumnos? Y para eso está la tecnología. Y para eso nosotros en Territorium contamos con una plataforma que se llama eTest. Y lo quiero presentar en 3 minutos. Creo que vale mucho la pena para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Las características que tenemos de seguridad con inteligencia artificial, combinando hoy lo que la tecnología nos brinda y el desarrollo que tenemos en Territorium, que te permita configurar un banco de preguntas. Contamos inclusive con una alianza con las empresas más importantes en Latinoamérica que desarrollan los exámenes también. Si ustedes no tienen los exámenes porque los hacen de manera presencial, hay que actuar rápido y de manera muy estratégica. Nosotros contamos con inclusive el banco de preguntas matemáticas para comunicación oral y escrita, español, y que te permita con tecnología tener autenticación múltiple, geolocalización a través de mensajes de texto, que te permite identificar con tu ID de credencial o inclusive credencializar al alumno, identificar a través de una base de datos primero que se estructura con cada institución con la que servimos y trabajamos, que te permiten un reconocimiento facial continuo a lo largo del examen, que te permita que te detecte el posible plagio que un alumno pueda tener a través del seguimiento del iris, que te identifique grabación continua a través de un lockdown browser que únicamente te permita abrir una pantalla como tal y que te permita iniciar y terminar el examen sin necesidad de abrir ninguna otra página como tal. Y también que te permita detectar teléfonos, libretas, apuntes, inclusive audio con inteligencia artificial. Cada vez que una persona hace su login, te reconoce a través de un Face ID, te identifica el seguimiento del iris, te graba continuamente el examen. Esto lo estamos haciendo ya con distintas instituciones en México, con universidades autónomas públicas, con universidades privadas, y no tienen que ser una universidad con un número grandísimo de alumnos. Nosotros básicamente la tenemos lista e implementada para poder en menos de 2 semanas implementar este proceso. Y continúo con la transformación del modelo. Básicamente uno es, por supuesto, tener al alumno, buscar de qué manera podemos enganchar al alumno en nuestra universidad, en nuestra institución. 2, por supuesto, recopilar, nosotros llamamos fase 0 a eso. En la fase 1, recopilar todas las experiencias de aprendizaje. Esto es ciencia de datos, no importa el tipo, todo lo que un estudiante vive dentro y fuera del aula.
Después, crear una taxonomía para medir las competencias y, por supuesto, crear un portafolio de evidencias que utilice todas las experiencias de aprendizajes posibles. Número 3, transformar en un plan de estudios flexible y basado en competencias. Señores, para allá va el mundo. En el 2035, no lo decimos nosotros, lo dice el World Economic Forum, las universidades como las conocemos hoy van a desaparecer y serán mucho más las instituciones enfocadas en cursos cortos a lo largo de la vida. Imagínense que la propuesta que hacemos nosotros en Territorium es básicamente lo que te propone un Netflix o te propone Amazon. Te identifica con inteligencia y con machine learning cuál es tu estilo de aprendizaje y a partir de ahí te empieza a recomendar un plan de estudios para que cortes la brecha entre el cumplimiento de tus objetivos, ya sea un mercado laboral, social, implementar una nueva empresa, emprendimiento y finalmente cerrar esas brechas que te permiten desarrollar competencias, entregar y agregar experiencias de aprendizaje. Nosotros somos un marketplace. No necesitas ir a Teams, no necesitas ir a Google, internamente puedes a través de un single sign-on y un Face ID conectar con las distintas plataformas de contenido que hay hoy en el mercado, internas de la universidad, externas de la universidad, que podamos medir y administrar el aprendizaje, contar con rúbricas, con calificaciones, que podamos ayudarles al diseño instruccional virtual, porque muchos de los docentes valiosísimos en México únicamente saben dar la clase presencial. ¿De qué manera? No es subir un PowerPoint, un Word, un Excel, es tener un diseño instruccional que paso a paso un maestro pueda transformarlo y esto lo tenemos dentro de nuestra plataforma. ¿Cómo les enseñamos a transformar un modelo de ser presencial a ser virtual y a tener enganchamiento literalmente con los alumnos? ¿Cómo cambiamos calificaciones por competencias? ¿Cómo evidenciamos y evaluamos y certificamos las competencias? ¿Cómo le permites a un alumno tener un bagaje dentro de su perfil adaptativo, un portafolio en el cual a mí no me digan si sabe hablar inglés? Pónganmelo en un video para yo escucharlo, empleador, para saber si tiene la competencia o no. ¿Y de qué manera podemos diseñar rutas de aprendizaje personalizadas que le permitan viabilizar su propósito al alumno y que te permitan usar inteligencia artificial para cerrar la brecha de competencias que se requieren? ¿Cómo lo hacemos? A través de insignias y medallas. Y esto nos lo enseñaron desde preescolar. Esta medallita que te ponía la maestra, el sellito, lo mismo lo hacen los pilotos, lo mismo lo hace el ejército, lo mismo lo hacen los Boy Scouts. Así lo hacemos nosotros. Gregory Mann, que vuelvo a decir, decía, la gente responde a incentivos. Y un incentivo es cómo ganchas en el aprendizaje a un alumno, a un docente, a un administrativo, porque el proceso no solamente es transformación para los alumnos. Y por supuesto, desarrollamos plataformas móviles con muy baja conectividad en modelos offline y modelos online para que se pueda gestionar todo lo que una parte de nuestra plataforma es, que es un Learning Management System, para poder tener foros, tareas, calificaciones, proyectos, aprendizajes basados digamos, en ABPs, en fin. Yo hasta aquí comento un poco por el tiempo, pero estamos para servirles. Nuestra página es territoriumlive.com. Maestro Alejandro, qué importante. Hay dos temas que rescato y otro que voy a discutir porque yo soy el abogado del diablo en este tema. Voy con las dos primeras. Este concepto de programas cortos para la adaptabilidad y la empleabilidad es el futuro de la educación. ICE México lo ha venido diciendo desde hace muchos años. A ver, ¿cuál es el problema del rezago educativo del país? Uno de los principales problemas es la deserción escolar, que es lo que más estamos viviendo aquí. ¿Qué pasa cuando una persona al tercer semestre de la universidad o de la preparatoria o de la carrera técnica, por circunstancias sociales, económicas o de las que tú quieras, sale de la escuela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los 12, 13 años que tiene de educación? Pues no pasó nada porque lo único que tiene es una carrera trunca. Pero ¿qué pasaría si durante estos pequeños fragmentos hablemosle así, de la educación formal tradicional o de la ruta educativa que vive cualquier persona en el sistema educativo, qué pasaría si cada semestre una persona lograra una certificación en competencia, de una competencia específica? Sucedería que si por alguna circunstancia la persona sale del sistema educativo en el tercer semestre, puede contar con 3 o 4 habilidades certificadas o sustentadas que le va a permitir emplearse
de manera inmediata e incluso rescatar la ruta educativa. Eso sea más extraordinario que lo toque, porque hacia allá va la educación. Las universidades, y esta es una recomendación que le damos a todas las instituciones que están aquí, deben de lograr adaptar modularmente su propuesta educativa. O sea, no esperar a que terminen los 4 años, los 3 años, sus clientes para lograr un grado académico, sino que modularmente vayan logrando. Eso, como dice el maestro Alejandro, va a incentivar las ganas de estudiar y de concluir rápidamente. Eso es por una parte. Pero por el otro lado, y va a ser la siguiente participación, Alejandro, yo te quiero preguntar, está brutal la herramienta que nos presentas de Territorium, pero la pregunta es, a ver, pero yo sigo en crisis, maestro. O sea, yo como institución educativa, ¿cómo voy a adaptar? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué recursos económicos debo de tener para poder lograr adaptar esto? Y digo, no es que nos vas a dar aquí un precio de tu consultoría, pero sí queremos saber qué tan al alcance está adaptar un modelo de estos a la de esto. Pero bueno, quiero darle la palabra a la maestra María Luisa Flores. Pues seguimos en el conversatorio, María Luisa. ¿Cómo estás viendo los planteamientos? Pues sigo totalmente de acuerdo con todo lo que dicen ustedes. De hecho, hace algunos años, muchos años, como 10 años, el Banco Mundial determinaba en sus investigaciones que para el año 2025 las universidades ya no iban a existir. Bueno, ese es un dato únicamente por ahí. Esperemos que en lugar de que no digan no existir, sino que se renovó o se revolucionó o cambió o innovó para nuevos esquemas de educación. Yo estaba platicando un poquito, igual va a la par de lo que ustedes están platicando. Esta parte de la pandemia ha convertido en una oportunidad el recordarnos que además del conocimiento de cada una de las carreras que podemos brindarles a los muchachos, tenemos que integrarles precisamente ese tipo de habilidades que en todos los casos van a ayudar a este grado de estrés o dificultad o crisis en las que podemos salir adelante. Y una de ellas y permanente tiene que ser la resiliencia. Eso es básico para todos los muchachos, eso lo tenemos que ver y lo tenemos que poner a la vista siempre. Y junto con eso, bueno, pues tenemos que ver que toda esta parte de afectación hasta niveles gubernamentales y toda la parte del sector de trabajo, de disciplina, de salud, de educación que afectó, si tenemos ese tipo de habilidades ya inscritas en nuestra vida diaria, practicadas en todo lo que hacemos en nuestro constante movimiento de vida, lo podemos sacar adelante, incluso hasta para poder llevar a cabo esa sensibilidad de manejo después de una crisis, toda la afectación psicológica, toda la afectación que puede llegar a tener una persona a raíz de este encierro. Con este tipo de habilidades podríamos tener otros resultados. Voy a continuar con la parte que no vimos, no vimos la otra parte del esquema, en donde dice prácticamente, esta no es, no soy buena para esto, ¿eh? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Me salgo? Y me voy. Es que no soy muy buena para esto, pero ustedes es parte de la adaptación, maestra. Yo sé. Bueno, entonces, esta parte del tema del aislamiento nos da como consecuencia que nosotros tenemos que empezar a pensar en este tipo de habilidades. Y aquí están muy claras, nada más quiero ponérselos en grande. Tenemos que buscar la manera de la empatía. Esta habilidad de la empatía nos va a permitir como personas el comprender y el entender a la persona que está enfrente, a la que está al lado, a la que está detrás, y poder tener ese tipo de comunicación con ellos para poder encontrar ese punto en común que nos va a ayudar a salir adelante. Definitivamente, siempre lo he defendido, la inteligencia emocional es mucho, mucho mayor que un IQ. Podremos tener el IQ más alto, pero si no hay inteligencia emocional, no sirve de nada el IQ. Esto nos va a permitir, y esto está totalmente comprobado, esto nos va a permitir determinar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y poder actuar sin consecuencia y sin ese tipo de culpa.
ante los demás. La solidaridad, bueno, es otra de las habilidades que tenemos que desarrollar en momentos de crisis, en momentos también en los que nos vaya muy bien, porque esa parte es muy fácil seguirla, pero cuando tenemos algún tipo de problema, pues difícilmente nos podemos poner en los zapatos de otro. El pensamiento crítico es básico para poder darle a los jóvenes una visión y un panorama de lo que se está planteando en el mundo, de lo que tenemos de manera interior, de lo que tenemos alrededor de nosotros y lo que tenemos a nivel global. La autorregulación o la autoestima que podemos llegar a tener nosotros o que podemos empezar a darles a estos jóvenes va a permitir esa estabilidad, esa armonía entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Debe haber una congruencia ahí. Siempre he dicho que el audio debe checar con el video de todo lo que se dice. La adaptabilidad, bueno, esa la estamos viviendo forzosamente. Este cambio de COVID nos ha permitido que los cambios que podían haber sido parcialmente y en diferentes épocas, pues ha tenido que ser veloz, rápido, saltándose los momentos cortos para poder llegar a un resultado. El aprendizaje es rápido. La comunicación, pues es una habilidad que ha existido a través de toda la vida, de todos los tiempos, pero tenemos que reforzarla, tenemos que saber exactamente y con precisión qué es lo que tenemos que decir, cuándo lo tenemos que decir. Y la creatividad, pues la creatividad también es un elemento que hemos escuchado durante muchos años, llegó a ponerse de mucha moda el decir creatividad, pero hoy es día de aplicarla, no solo de decirla, no solo de comentarla, tenemos que aplicar esa creatividad. La compasión refiere un poquito a ser un poquito más sensibles, a buscar ese lado humano que tenemos cada uno de nosotros y que tenemos que sacar avante en situaciones difíciles para que nunca nos olvidemos que efectivamente no somos máquinas, somos personas sensibles que sentimos y que tenemos que continuar con esa trayectoria. La parte digital, bueno, la parte digital es una competencia, bueno, ya lo hemos comentado, totalmente indispensable. La tecnología llegó para quedarse, no hay vuelta atrás, no hay retroceso, al contrario, es cada vez un avance mucho más rápido para poder seguir aprendiendo toda la nueva tecnología que todos los días aparece. Y ya lo había comentado, la resiliencia es un tema importantísimo en el que todos los seres humanos tenemos que estar, permanecer, y eso es lo que nos va a permitir adaptarnos también a estos cambios repentinos, forzosos que tiene la vida, ¿no? Y la perseverancia, bueno, pues la perseverancia sin duda alguna es lo que todos los seres humanos de alguna manera, en menor grado o en mayor grado, hacemos, porque aquí estamos, porque vivimos, porque a pesar de este encierro, bueno, pues seguimos reinventándonos, seguimos acostumbrándonos, viendo de qué manera podemos lograr los objetivos que ya traíamos en mente. A mí en lo personal me costó muchísimo trabajo quedarme en casa. Dije que era como un huésped de mi casa porque nada más venía, dormía y me iba. Pero bueno, esa perseverancia que siempre me ha motivado permite que aún estando en casa, en cambio de vida de 180 grados, estemos buscando la manera de seguir estando y de poder lograr lo que en nuestra mente y en nuestros objetivos siempre está. O sea, alcanzar las metas y buscar esta educación para los jóvenes y buscarlo de mejor manera. Sí, efectivamente, las universidades tenemos que evolucionar, tenemos que hacer estos cambios porque si no nos vamos a quedar. Los ejemplos que dijo Alberto son muy claros, son muy vivos, todos los conocemos. Así se les consideró a las empresas anteriores que manejaban ese contexto y no hicieron caso. Aquí tenemos toda la oportunidad y después de esos comentarios del Banco Mundial, de estadísticas, podemos hacer el cambio desde hoy para no quedarnos atrás.
Tengo otra parte en donde, ¿qué es lo que podemos ayudar para poder hacer estos programas? Me imagino que todavía podemos tener otro espacio para que ahí nos quedemos y continuemos en la siguiente. Importante, maestra María Luisa, esta parte de las habilidades socioemocionales que debemos de tener ante esta crisis, ¿no? Y que precisamente contempla el modelo por competencias. El modelo por competencias, como es sabido, no solamente contempla la parte cognitiva, que es el saber, o la parte psicomotora, que es el saber hacer, sino esta parte del saber ser. Y el saber ser, que es donde habitan las actitudes, los hábitos y valores y la capacidad de adaptativa, es la que hoy nos da la actitud necesaria para poder ver oportunidades dentro de los retos. Qué interesante esto. Antes de pasar con el doctor Almaguer, quiero saludar a las personas que están en Facebook. Los estoy leyendo en este momento. Hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Quiero decirles que hagan sus preguntas y vamos a hacer un PDF en donde vamos a tratar de contestarlas, la mayoría, y mandárselos para que ustedes puedan tener la retroalimentación de todo este ejercicio que estamos haciendo. Saludo a Mateos Mesa, a Denise LR, Rubén Reyes, Emma Aguilar, Maribel Uriba, Blanca Hernández, varias personas que están, a la maestra María Luisa te mandan saludar, muy puntual su comentario, dicen por ahí. Y pues bueno, realmente los que estamos en educación estamos interesados en este. Vamos a continuar, a todos los que nos están conectando, vamos a seguir unos minutos más porque queremos dar todavía otra ronda y llegar a las conclusiones. Ahorita sigue el doctor Almaguer. Así que les voy a pedir, por favor, a todos los que estamos conectados que nos ayuden compartiendo este gran conversatorio, que dicho sea de paso, les voy a decir algo, no hay otro conversatorio en estos momentos a nivel nacional en donde se estén planteando los retos reales que las instituciones educativas están teniendo. Así que esto es información de gran valor, compártelo en tu muro, en los grupos, ayúdanos en este momento a compartirlo. Y seguimos, doctor Almaguer, pues adelante. Bueno, la verdad es de que me parece interesante porque concluye, Alejandro, lo que mencionaba el Foro Económico Mundial, que en 30 años prácticamente las universidades van a desaparecer como las conocemos. Esto puede ser disruptivo e incluso a muchos les puede causar escozor. Un servidor que es un profundo universitario, creo que también me da un poco de escalofrío, pero bien lo dice, como las conocemos. En algún momento, vaya, y espero no se nos ofendan, pero pueden ser recintos de recitales o claustros de investigación. La Universidad Complutense de Madrid en 2017 hizo un estudio para retomar cuál es el origen realmente de las universidades. Y lo interesante de esto es que detallaron, documentaron que en las universidades prácticamente de Europa, hablo de las más antiguas del mundo, hablamos del Bolonia, la Universidad de Bolonia en Italia, la Universidad de Oxford en Inglaterra, la Universidad Sorbona en París, Salamanca en España, prácticamente se constituyeron a iniciativa de los grupos dominantes para encontrar la verdad, ¿sí? Esta parte, incluso el lema en latín de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, es alere flammam veritatis, o sea, alentando siempre la llama de la verdad. Es decir, que a través del método científico encontrar la verdad del universo, del mundo, de entenderlo y de debatir o rebatir la superstición y el tradicionalismo para encontrar realmente la verdad de las cosas. Pero regreso al mundo actual. Cuando se nos plantean de que puede desaparecer, obviamente quizás si en su momento, en el momento más fuerte de compañías como Kodak, Sears, en el caso de Nuevo León, la gran fundidora de Monterrey, que fue el liderazgo y la locomotora del desarrollo industrial en la fabricación de acero, le hubieran dicho en su momento que iba a desaparecer y que hoy en día iba a ser un gran parque de diversiones, nos hubieran dicho que estábamos locos. El tema es leer el tiempo, leer las adaptaciones y realmente buscar el propósito. Y aquí voy a lo siguiente, el tema nuevamente de las competencias. Las competencias no son una moda, las competencias realmente es un modelo que nos permite justamente entender la orientación de hacia dónde vamos.
Yo quisiera, por ejemplo, compartir aquí otra vez la lámina y estamos hablando que nuevamente el Foro Económico Mundial nos comenta desde la perspectiva de los empleadores que las competencias que van en incremento en los próximos 20 años es el pensamiento, la innovación y el pensamiento analítico. Obviamente, estas son las que van en crecimiento y no significa que las anteriores competencias, como es la destreza manual, la parte de precisión, las habilidades de memoria, de memorización, de comunicación y administración de recursos, no significa que las vamos a desaparecer. No, estas ya las dan por hecho. O sea, esas las debemos de tener como piso de entrada al mercado laboral. Las que tenemos que desarrollar y darle más, digamos que, impulso, es aquí muy relacionado con lo que comenta hace un momento la maestra María Luisa. Fíjense nada más, es aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. O sea, hay que aprender a aprender y aprender permanentemente a lo largo de la vida y permanentemente estarnos reinventando en el sentido del aprendizaje. Las tecnologías, el diseño de tecnologías y la programación. O sea, no solamente es ser usuarios de tecnología, sino desarrollar tecnología y tener, obviamente, un pensamiento crítico. Me parece interesante, hay 10 de estas, pero destacaría, por ejemplo, el liderazgo como tal, ¿sí? Y ahorita lo planteo como parte de la ecuación de la transformación del sector educativo. Y la influencia social o el ser socialmente pertinente, socialmente participativo. Hoy en épocas de COVID esto toma relevancia. No podemos pensar en términos individuales. Tenemos que entendernos como parte de un colectivo y esta parte es fundamental. La inteligencia emocional, por supuesto, y la resolución de problemas y pensamiento, análisis sistémico y evaluación. Es impresionante el tema de las competencias, pero pondría solamente como punta de entrada qué es lo que el estudiante, al fin de cuentas, que es el protagonista del sistema educativo, busca. ¿Qué está buscando? ¿Qué cree? Al fin del día, como tú comentabas, Cristian, me pareció interesante en tu presentación, el piso parejo que pone a todas las instituciones educativas, aquellas que tienen más de 100 años como la UNAM y obviamente más de 80 como las tradicionales y las de grandes recursos económicos en universidades privadas, con aquella que sea capaz de entender el mercado, el rumbo social y también lo que está buscando el joven. Y el joven se inscribe en una institución en una ecuación muy simple de costo-beneficio. Por una parte está el costo, el tiempo que le va a consumir estar en una formación y el dinero. Y ojo, el dinero que invierte y el costo de oportunidad, entendido como aquel que deja de ganar en una expectativa de estar ocupado. O sea, es decir, si no estudiara, yo, ¿cuánto estuviera ganando? Este costo, en el caso de Bill Gates, que abandona la Universidad de Harvard para poder fundar Microsoft, obviamente su costo de permanecer 4 años en Harvard iba a ser enorme porque ganó en los primeros 4 años de lanzamiento de Microsoft un dineral. Pero si no tienes una mejor alternativa, tienes que pensar en replantearte. Y el beneficio que tienes está, por otro lado, el tema de el beneficio que tú recibes al obtener las competencias que te hacen diferencia en tus ingresos y en tu calidad de vida. Y lo quiero subrayar, en tu calidad de vida, porque no solamente son ingresos netos, sino es la forma en que adquieres esos ingresos y en función de tu realización personal. Ojo, donde se justifica plenamente el certificado, ¿sí? O el título, justamente es en aquellas carreras como lo son el contador público, el abogado, el arquitecto, cuya firma es solicitada por las autoridades para poder firmar un estado financiero o representar ante las autoridades judiciales a un cliente. Pero en muchas otras, como un ingeniero, como un administrador, donde no te piden el título, pues realmente
pasa a ser de alguna forma una cuestión secundaria y lo fundamental es lo que seas capaz de demostrar, que es el término fundamental de competencias. Entonces, volvemos a poner el término, la competencia como un valor básico y digamos que si me apuras un poco y me dirías, oye, bueno, el último planteamiento para el caso de las instituciones, yo pondría una ecuación prácticamente de 5 elementos, perdón, en el desarrollo para una manera, los que hemos estado muy cerca de la gestión de instituciones educativas. Número 1 es el liderazgo, ¿sí? Tienes que tener dirigentes, tienes que tener administradores y tienes que tener directivos con visión, ¿sí? Y con la capacidad de motivar y orientar a su magisterio y a su cuerpo de administración. El otro es que tienes que tener en el centro del proceso de aprendizaje al maestro. El maestro tiene que estar capacitado y tienes que dotarlo de las herramientas tanto tecnológicas como de contenidos de aprendizaje para poder mantener el interés del joven. Y por supuesto, la plataforma, ¿sí? Si no tienes la plataforma con los contenidos adecuados, no vas a poder estar en este sentido siendo de atractivo para el joven y proveyendo las capacidades que el mercado laboral está necesitando. Y para eso tienes que escuchar al mercado laboral. Concluyo con el punto 5, que es el objeto de nuestra vocación como educadores y de las instituciones educativas es el alumno. Y aquí pongo, digamos, una especie como de homenaje también para un personaje que creo que todos conocimos, que fue el doctor Tuirán, Rodolfo Tuirán, subsecretario en varias gestiones de la Secretaría de Educación Pública, que decía que no habíamos sido capaz de lograr el interés del joven para poder generar contenidos atractivos y poder suministrárselos de una manera tal que pueda captar su atención. Y para esto es una plataforma adecuada para ello. Y el liderazgo. Todos estos 5 elementos se conjugan justamente para que el joven podamos evitar que deserte y evitar justamente que busque salidas laterales en contra de, obviamente, en desaprovechar sus capacidades y desaprovechar un talento para ellos y de sus familias y de México. Es cuanto. Interesante. Estoy leyendo aquí los comentarios de todos los foros, que para empezar, felicidades a las más de 1,300 personas que se han sostenido en la conversación, porque dicho sea de paso, una conversación súper pertinente y necesaria. Quiero abrirles a los panelistas un espacio muy breve, porque definitivamente hay una inquietud aquí en el panel y las personas que nos están acompañando y que quiero encuadrar para darle un marco legítimo a este comentario. Las personas se preguntan, ¿cuál es el reto del gobierno mexicano? Y dicho sea de paso, no queremos ni politizar, ni queremos realmente un comentario constructivo, porque si es una realidad, el gobierno mexicano tiene una responsabilidad frente a esta transformación educativa que debe de estar. ¿Dónde creen ustedes, con un comentario muy breve para retomar las conclusiones, que está el mayor reto o la mayor oportunidad del Estado mexicano para poder precisamente no impulsar esta transformación sin que necesariamente ellos sean los responsables? Porque esto es lo que nosotros siempre hemos dicho, o sea, el responsable de la adaptabilidad es de uno, no tenemos que esperar a que el entorno cambie para que yo cambie. Sin embargo, el entorno sí influye. ¿Cuál sería tu comentario, Alejandro, con respecto a esta situación que está viviendo las instituciones educativas y el reto que tiene el Estado mexicano? Muchas gracias. Sí, efectivamente, mira, nosotros estamos ya trabajando con varios estados de la República aquí en México, precisamente para hacer una transformación digital en todo un sistema de educación, desde básica a educación media superior y educación superior. Definitivamente creo que, digamos, uno de los papeles fundamentales del gobierno es proveer las herramientas necesarias para que exista esta transformación con una corresponsabilidad tanto del sistema educativo público como del sistema educativo privado. Y quisiera responder a una pregunta que me dejaste con una inquietud en la última vez. Ok, adelante.
tema del abandono y efectivamente creo que es un gran reto el que tenemos en México. Doy dos datos. Claramente la escolaridad en México en los últimos 20 años no vamos mal, hemos crecido un 33%. Para datos, digamos, comparativos con otros países latinoamericanos, somos de los primeros lugares, pero no así en productividad. La productividad en México en los últimos 22 años, 25 años ha sido un 7%, lo cual significa que mayor escolaridad no está intrínsecamente ligado a mayor productividad. Y sabemos que un país que es muy productivo tiene un impacto en el desarrollo social y económico como tal. ¿Y a dónde va mi comentario? Va mi comentario precisamente a los grandes retos que hoy los sistemas educativos, tanto estatales como federales, tienen, que es el abandono. ¿Y de qué manera o qué casos de éxito tenemos nosotros en implementación de la plataforma? A quien aprovecho saludar al maestro Roel Guajardo, que es el director general del CONALEP, y me voy a permitir solamente compartir una lámina de lo que, del impacto de lo que está sucediendo hoy con una plataforma que tiene ya más de 2 años de implementarse, y que aquí están los resultados. 19% en el incremento en el índice de empleabilidad de los alumnos en vinculación con las empresas, porque no es lo mismo que un alumno termine y egrese y se coloque en un empleo, pero en un empleo para lo que estudió, buscando vocaciones productivas y de servicios y alineando el modelo de orientación vocacional ocupacional que tenga un alumno. 17% menos los alumnos abandonaron sus estudios. Se lanzó el modelo dual. Hoy hay más de 23,247 usuarios. El director, junto con todo su equipo, es líder en América Latina, perdón, está mal, dice Laguna, en certificaciones de habilidades digitales. Hoy tiene un 89% de colocación en el mercado laboral, más de 65,000 certificaciones en habilidades digitales, más de 76,000 certificaciones, en un año, en 2019, 76,000 certificaciones sin conocer, más de 11,700 en Siemens. Y en este año 2020 inclusive hicimos una vinculación con ellos, con EDX, que es la alianza, ustedes saben, entre Harvard y MIT, más de 130 universidades, con CONALEP es pionero en el sistema público y básicamente este es uno de los grandes resultados que hemos tenido en un subsistema que es público, que es un subsistema de formación tecnológica, como ustedes saben, pero que ha tenido un gran éxito. No solamente es la plataforma, vale mucho la pena decir, es todo un proceso de transformación digital y cada uno de los pasos que mencionamos anteriormente es lo que hemos llevado con CONALEP y por supuesto se requiere, dice un dicho y dice bien que si la cabeza no está bien, el cuerpo no funciona y se requiere de un liderazgo, pero también de una transformación y de una digamos que se convenzan absolutamente los docentes y me queda claro que los docentes del CONALEP Nuevo León lo tienen. Entonces yo, digamos, respondiendo claramente a los retos que nos comentaste, Cristian, que se tienen, uno es el abandono, pero el otro también es la pertinencia, porque el indicador que tiene un director para entrar en una escuela es qué carreras tengo que poner para tener muchos alumnos, pero no... Y la inserción. Exacto, no necesariamente el que tengas muchos alumnos los va a ser pertinentes, porque podrías estar generando una fábrica de desempleos, porque puede haber carreras que a un alumno le llama la atención, pero no necesariamente estar vinculadas a los mercados laborales o productivos que se tienen. Entonces, nosotros precisamente somos la tecnología y la herramienta, pero la otra parte muy claramente es la cultura, la convicción, el liderazgo de iniciar con las microcertificaciones de competencias laborales, pero principalmente de habilidades socioemocionales, y eso lo comparto claramente con mi amiga María Luisa, que ya hemos tenido, y a quien aprovecho para saludar, y también con el doctor Almaguer, que también aprovecho para saludar en este espacio, pero efectivamente esas habilidades socioemocionales son las que van a ser más valoradas y serán y siguen siendo por el mercado laboral. Entonces, ¿de qué manera podemos exhibir, de qué manera podemos mostrar a través de mi currículum adaptativo que yo tengo estas habilidades para poder incorporarme a estos mercados? Entonces, pues hasta aquí es mi participación para poder dejar abierta la mesa a los demás expositores. Gracias. Maestra María Luisa Flores, pues esta misma situación, ¿qué retos tú ves en el Estado mexicano de manera constructiva y también pues empezar a generar estas conclusiones, ¿no?, de este conversatorio? Sí, claro. Sí, claro, continuamos. Y yo les comentaba nuevamente que también es importante saber y sentir que esta pandemia o esta situación que estamos viviendo hoy es una gran oportunidad. Ante la crisis
siempre se genera la oportunidad de resolver y de ser mejores incluso. Entonces, eso es lo que nos ha permitido ver y analizar nuestro sistema educativo, ver qué es lo que nos falta, y creo que algo importantísimo ahorita es que tenemos la oportunidad incluso de empezar de cero, de buscar nuevas opciones y nuevas alternativas para la educación futura. Empezar de cero siempre con el tema de no olvidar nunca la escuela, de tener la escuela siempre abierta, aunque no sean los edificios físicamente, pero sí en el proyecto educativo para los mismos jóvenes. Y en ese sentido también, pues hay situaciones que tenemos que tomar en cuenta, y yo lo propongo aquí, en donde hay ciertos programas que debemos tomar en consideración para que nuestros alumnos, para que los jóvenes, los niños puedan desarrollar, y eso permita que toda la parte del conocimiento que se requiere, incluso las habilidades que tenemos que difundir en ellos, puedan ser mucho más redituables. Yo considero que la parte digital es indispensable llenarlos de todos estos conocimientos, traer la parte digital, la parte tecnológica a las escuelas. Una cosa es que ellos aprendan a desarrollarse en el área tecnológica, y otra que también la escuela debe migrar a toda la parte tecnológica para poder tener las herramientas necesarias para el alumno. El arte, la parte de la música, el arte, seguramente en esta época tomará un punto esencial en el que el motivar, el efecto de la sensibilidad de las personas, y esta herramienta puede ayudar a que el alumno pueda obtener conocimientos de diversas formas y de maneras específicas en las que la sensibilidad a través del arte y de la música pueda desarrollarse. Eso está presente. El deporte, bueno, pues seguramente ahorita no se puede, pero definitivamente tenemos que cambiar nuevamente a esta parte física, esta parte del deporte, y no solo a mover las manos y ser hábiles con las manos por la parte de los juegos, del celular y demás que te mantienen sentado. Esta parte de una atención permanente, de esta mindfulness que necesitamos para que estar en el aquí, en el ahora, y volver a regresar en el aquí y en el ahora, y no empezar con esa dispersidad, también genera una importancia en esta época que tenemos que desarrollar. La parte de la ciudadanía, tenemos que ubicar que no somos una sola comunidad, no somos una sola persona dentro de tu familia, no somos una sola persona dentro de un país. Tenemos que buscar esa empatía en la que todos tenemos que comulgar en un ambiente amigable, en un ambiente amistoso, en el que tenemos que ponernos también en el zapato de los otros, en el que sabemos que solos no vamos a hacer nada, pero en conjunto podemos movernos. Eso es parte que incluso hoy en día, que no existía, el movimiento de la sociedad se está viendo claramente en organismos, en institutos, están moviendo la parte de la sociedad, ¿no? El emprendimiento es otro de los puntos que tenemos que implementar como básico dentro del aprendizaje de nuestros jóvenes. Ellos tienen que motivarse para no ser empleados, sino ser empleadores de personas, de gente que puedan, no es algo desconocido el que México se mantiene de las pymes, y que la mayoría de la economía son la parte de las pymes. Esto es lo que tenemos que impulsar en los jóvenes, claro que sí, para que ellos también lo desarrollen. Y las ciencias del comportamiento, bueno, pues esto es lo que va a regular el poder manejar y el poder
evaluar cuáles han sido los comportamientos a través de los años, de las décadas, de las generaciones incluso, para poder obtener lo mejor de ellas y hacer un nuevo contexto. Así es. Esto es prácticamente lo que de alguna manera se sugiere para las universidades, siempre buscando el que hay una oportunidad de ser mejores, hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad incluso de decir, bueno, pues hasta aquí quedó la parte presencial y de aquí vamos a hacer en línea o vamos a hacer un híbrido o vamos a hacer cambios suficientes para poder seguir con el aprendizaje. Así es. Así, ahí me quedo. Muy interesante, maestra María. Una conclusión al final, ¿no? Haremos una breve conclusión porque ya estamos terminando la sesión, pero no sin antes también pedirle ya al doctor Almaguer, que dicho sea de paso, pues fue secretario de Educación del Estado con mayor crecimiento de Producto Interno Bruto del país, que tiene una visión precisamente muy extensa y que fue también director del Sistema Nacional de Competencias. Dos cosas breves, doctor. La primera, pues este mismo planteamiento, ¿no? ¿Qué reto tiene el Estado mexicano en una cuestión constructiva? Y por otro, pues, ¿cuál sería esta conclusión a la que estemos llegando en este conversatorio? Gracias, Cristian. Lo prometo intentar responderte. Lo único que se me va a dificultar es ser breve. Pero la parte más importante del reto del Estado mexicano es compaginar dos cosas. El tema de la cantidad con la calidad. O sea, ¿cómo la haces al mayor número de la población de jóvenes para que no se queden excluidos y conseguir justamente la gran calificación de instituciones, por ejemplo, de estas top 10, de estas número 10, estas ranqueadas a nivel internacional, que son de primerísima calidad, que está el Tecnológico, la UNAM, el POLI, la Autónoma de Nuevo León, pero son 10, pero son solamente 10 de 5,311 que tiene el sistema educativo mexicano y en el que están más de 9 millones de jóvenes y en el que la gran mayoría de jóvenes están en universidades que no son de élite. Entonces, el gran reto del sistema educativo mexicano es llevar a un costo asequible a los jóvenes con la mayor calidad posible y encontrar, subsanar los vacíos de aprendizaje. No hemos hablado es los huecos que tenemos ahí. Por ejemplo, vamos a carecer de mecanismos de evaluación. Vamos a carecer de justamente el tema del deporte, que ya lo mencionaba de una manera correcta María Luisa. El tema del deporte te da fortaleza de carácter y te incentiva el aspecto competitivo, cosa que obviamente tendremos los padres que fomentar a nuestros hijos. El tema de la sensibilidad y del trabajo que tenemos que resolver. Pero pondría como propuesta final, no hay mucha posibilidad de poder desagregar estos 5 elementos de recomendaciones a las instituciones educativas, pero lo repito, liderazgo de los directivos, fortalecer la visión y la capacidad directiva de gestión estratégica de los directores. El docente, formarlo en el temas obviamente digitales y de motivación a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los retos hoy son mayores para poder mantener y entenderlos y capturar su atención. Obviamente tenemos que revisar los contenidos. Cuando el maestro Alejandro Jaimes habla de pertinencia, tenemos que entender pertinencia en términos de material idóneo, adecuado, vigente y útil y significativo. Tenemos que fortalecer, por supuesto, el entendimiento del joven. Esta parte que hablo del costo-beneficio en lo que está en la idea del joven, de sus expectativas, tenemos que entenderlo, porque si no, vamos a generar un gran producto para el que no vamos a tener clientes, porque los jóvenes van a estar pensando en tener una preparación corta para hacerse administradores de redes sociales, porque los jóvenes van a aprender a programar en Google, es decir, en códigos abiertos, sin que tengan que pasar 5 años en una institución.
Y obviamente lo que me parece genial de lo que comenta el maestro Alejandro Jaimes es la posibilidad de ser en términos modulares la administración del conocimiento con su adecuada credencialización. Esto se llama modelo de competencias. Volvemos a los básicos. Muchas gracias por la invitación y obviamente les mando un afectuoso saludos a mis compañeros de panel. Por supuesto, gracias por la invitación, querido Cristian, y aprovecho para saludar a muchos amigos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Muchas gracias, doctor. ¿Qué conclusión, eh? El modelo por competencias es la conclusión. El sistema educativo por competencias prevé todo este tipo de cambios. Yo quisiera ir concluyendo también y hice un pequeño resumen, un metamodelo muy rápido, ahí disculparán el carente de modelo, pero podríamos entonces resumir con las cosas que hemos estado compartiendo y escuchando de los panelistas, que el reto inicia captando nuevos alumnos, ¿no? Y tal vez este tema no fue muy abordado, pero podríamos decirte, y en ICE México, que somos una institución que está a lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de las plataformas virtuales, que la manera de captar alumnos es a través del marketing digital. Y ya hablaremos y haremos un foro totalmente exclusivo para hablar de herramientas de captación de alumnos. Sin embargo, me quedo con algo que me explotó la cabeza del maestro Jaimes cuando dice, a ver, de nada sirve que tengamos un mecanismo que atraiga muchísimos alumnos, porque hay muchísima necesidad, pero que estemos haciendo una fábrica de desempleos. ¿Por qué? Porque que tengamos un mecanismo que atraiga nuevos alumnos no garantiza que esos alumnos lleguen y cumplan con el reto de la inserción y la pertinencia profesional y laboral en el mercado. Entonces, yo veo que el primer paso como conclusión y como soluciones es desarrollar habilidades para captar nuevos alumnos de manera digital. Después, implementar plataformas tecnológicas para la gestión de aprendizaje. El maestro Jaime nos trae la propuesta de Territorium, que creo que sería y me atrevería a recomendar que conozcan esta plataforma, porque prácticamente te da una solución tecnológica y ya en su momento puedes meterte en la página o contactarlo a él y hablar sobre esta herramienta. Plataformas tecnológicas para la gestión de aprendizaje. A la par, un programa de formación docente en tecnologías de la información. No, el actor principal es el maestro, y si el maestro no está preparado, empoderado y motivado a aprender para enseñar, difícilmente cualquier modelo educativo se va a poder implementar. Por otra parte, también rescato como conclusión la motivación estudiantil que decía la maestra María Luisa. La motivación estudiantil, debemos de entender que si el alumno no está motivado, tampoco va a ser resiliente para los retos que tiene el entorno. ¿Cómo, algunos conceptos que saco de este conversatorio son cómo podemos motivar al alumno? Me encantó esta parte de las competencias, disculpen, escribí mal esto para hacerlo rápido, competencias modulares durante el trayecto económico, es decir, académico. Es decir, plantearle pequeños retos académicos al estudiante durante su trayectoria académica va a hacer que el alumno se motiva a concluir estos logros. Eso se me hace sumamente importante. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos implementar en las instituciones? A través de acreditaciones en el Sistema Nacional de Competencias como centros de evaluación, acreditaciones en ACT International, acreditaciones en TICS con Microsoft. Es decir, hay varias alternativas en las que pueden innovar las instituciones. Y por supuesto, ¿cuál es el gran reto de la educación en el país? La inserción y la pertinencia. Es decir, que una vez que la persona transitó por este sistema educativo, logre insertarse laboral y profesionalmente al mercado. Y pues damas y caballeros, agradeciéndoles nuevamente por su participación, agradeciéndoles al maestro Alejandro, al doctor Almaguera, a la maestra María Luisa Flores. Estoy seguro que no va a ser el último conversatorio que tengamos. A las más de 1,200 personas que siguen conectadas, díganos y déjenos sus conclusiones en estos comentarios. ¿Qué concluyes de este conversatorio? Y nada, pedirle también que nos ayuden a compartirlo. Gracias por ser parte de la comunidad.
del Instituto de Certificación Empresarial de México. Como saben, ICE México es una institución educativa que promueve el modelo por competencias a nivel nacional e internacional, y estamos buscando hacer equipos con distintos actores para poder promover esta gran oportunidad educativa. En medio minuto, 30 segundos para poder concluir, mi querido Alejandro, doctor Almaguer y maestra María Luisa, una despedida de medio minuto con una conclusión, ya se las puse más difícil. Muchas gracias, doctor Cristian Ríos, de verdad muy contentos por tu invitación, gracias al Instituto de Certificación Empresarial de México, por todo lo que está haciendo en México para cambiar y transformar este modelo de competencias. Un saludo al doctor Almaguer, a la maestra María Luisa, de verdad un placer compartir con ustedes este panel. A mí nada más me resta decir un tema, nos comentaste cuánto cuesta. Hoy es gratuita la plataforma, me encantaría, solamente me quedan 10 segundos para compartirles la página de internet. Hoy la pueden ver y visualizar al día de hoy, territoriumlife.com, power.territorio.la. Durante la época de COVID, lo pusimos un mes, lo alargamos 2 meses, 3 meses, estamos haciendo un modelo hoy para que las universidades chicas, medianas, grandes puedan acceder a nuestra plataforma. Tenemos integración con Google, con Facebook, con Instagram, con cualquier tipo de red social, integrar a través de distintas plataformas, totalmente gratuito. Por favor, aprovechen este proceso. Les agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo, y nosotros, nuestro objetivo en Territorio es transformar la educación de México y de muchos países, y estamos poniendo nuevamente gratuita la plataforma durante este periodo para apoyar a cada uno de ustedes, incluyendo también algunas competencias certificadas con la compañía y empresa Pearson, que también ha puesto y se ha unido con Territorium en toda Latinoamérica para poder impulsar las distintas certificaciones de competencias, especialmente socioemocionales. Muchas gracias, doctor. Excelente, ahí está, ya no hay pretexto. Conozcan la plataforma Territorium, se la recomiendo, y ahorita no hay pretexto, está gratis, así que ahí está la herramienta. Doctor Almaguer. Bueno, gracias. Agradecer nuevamente la oportunidad de poder conversar con extraordinarios colegas y ponernos en contacto con esta red fantástica de expertos en educación. Básicamente, mi comentario final es motivarlos a tener esta conversación de manera continua. Creo que, como decía el filósofo Alfonso Reyes, un regiomontano universal, todos lo sabemos entre todos. Difícilmente de manera aislada vamos a encontrar la posibilidad de encontrar soluciones. Esto no es responsabilidad de la autoridad educativa solamente, sino de todos los que hacemos el sistema educativo. Hablo del ámbito público y del ámbito particular. Todos tenemos una parte importante. Creo que esta conversación debe de continuar, y creo que desde esta parte de la disposición que hace Alejandro Jaimes para poder plantear una herramienta como Territorium, pero en el caso, por ejemplo, de la maestra María Luisa, este liderazgo que tiene con las instituciones educativas que quizás no están en ese top 10, pero que Alianza Educativa corresponde prácticamente a un universo de instituciones particulares de media superior y superior que atienden al grueso de la población de escasos recursos, y que creo que es un amortiguante social importante. Creo que hay que estar cerca de ellas, hay que fortalecernos, y hay que generar esta fraternidad de esta red virtuosa de expertos en educación y de interesados prácticamente en que a través de la educación México pueda lograr mejores estadías y logre superar estos momentos de crisis. Básicamente, mi agradecimiento y mi disposición permanente para poder participar en ese tipo de foros. Muchas gracias, doctor, por su participación. Maestra María Luisa Flores. Pues yo también me agradezco infinitamente la invitación, Cristian. Espero que no sea la última vez. Hay 20,000 temas por los que se puede platicar y hablar. Así es. Yo agradezco también a quienes están del otro lado de la pantalla y que nos acompañaron en todo este tiempo. Sí, efectivamente somos 142 instituciones, replicamos en 680 planteles en la República Mexicana. Los saludo y les agradezco infinitamente la confianza que han tenido en mi persona para poder presidir esta asociación. Y yo también me voy con la conclusión de necesitamos urgentemente que los líderes educativos tomen batuta en la parte del conocimiento,
que haya una comunicación entre todos ellos. Eso es lo más simple y lo más fácil, comunicarnos qué es lo que ha resultado, qué es lo bueno, qué es lo malo, para poder llegar a las conclusiones. Y hay una parte muy clara: el mayor cambio que se requiere para el aprendizaje virtual, que llegó para quedarse, es la flexibilidad. Y el reconocer que la estructura controlada de una escuela presencial no es replicable en línea. Definitivamente nunca va a ser replicable en línea, y que efectivamente las competencias son lo de ahora, que es una gran oportunidad. Y Alejandro, Cristian, a comentarte que pues ahorita estamos en mesas de trabajo y muy fuerte colaborando con esta nueva ley, la creación de la Ley General de Educación Superior, que probablemente en septiembre salga ya aprobada, y que creo que es un gran tema para poder tener otro conversatorio y ver cuáles son los pros, los contras y qué es lo que tenemos que hacer. Agradezco infinitamente la invitación y el compartir. Es un honor compartir este panel contigo, Cristian, con Alejandro y con mi queridísimo Alberto, que nos conocemos desde hace rato, y pues sí, somos parte de los guerreros que andamos aquí dando lata para que la educación sea justa, sea equitativa, sea igualitaria y sea inclusiva. Excelente, pues agradecerles otra vez, maestro Alejandro, doctor Almaguer, María Luisa, a toda la comunidad que hace posible, al Instituto de Certificación Empresarial de México, a los más de 400 centros de evaluadores que conforma el organismo de certificación, a los más de 5,000 alumnos que tiene el instituto en todo el país. Les damos las gracias. Nos vemos en el próximo conversatorio. Sigamos pendientes, porque hoy en esta gran crisis hay grandes oportunidades. Un gran abrazo. Les pido a los panelistas que se queden para saludarnos y salimos del aire. Hasta luego.